Bienvenidos estudiantes a la sesión número 3 del módulo Inducción al Proyecto de Grado. En esta sesión vamos a trabajar con el manual o el instructivo de las normas APA séptima edición del Instituto Javeriano. Primero tenemos que tener una definición clara de lo que son las normas APA. Las normas APA están desarrolladas por American Psychological Association APA, que eso es lo que significa sus siglas. Estas son un conjunto de directrices para la elaboración y la presentación de trabajos escritos en el ámbito académico y científico. Estas normas abarcan aspectos como la estructura del documento, el formato de las citas y referencias, la organización del contenido y la presentación de las tablas y figuras. De allí radica la importancia de que abordemos este instructivo. Este instructivo va a ser una guía fundamental para que ustedes puedan presentar de manera correcta su trabajo. Son dos ámbitos que ustedes tienen que entender que el trabajo académico le da la importancia a la forma y al fondo. La forma la vamos a trabajar con lo que son las normas APA y el fondo es cómo usted va a redactar su trabajo que ya anteriormente le hemos explicado. La importancia de las normas APA le brindan al estudiante tener una estandarización que proporciona un formato uniforme. Esta a su vez facilita la lectura y la comprensión del documento académico que está presentando. Las normas APA también le brindan credibilidad al trabajo que usted propone porque asegura la correcta atribución de tareas e ideas de trabajos ajenos para así tener el rigor académico y la credibilidad necesaria. De igual manera, las normas APA nos evita el plagio, promoviendo la integridad y la honestidad académica al exigir las citas y referencias correspondientes. Además de esto, mejoran la claridad de la organización del trabajo, lo que facilita una evaluación y revisión por parte de los lectores y del tutor encargado de su proyecto de grado. Si nosotros llevamos una estructura en orden de acuerdo a lo que las normas APA nos indica, la revisión es mucho más fácil y para el lector también puede abordar de manera correcta cuál es la idea que usted propone con el tema que ha planteado. Aquí nosotros vamos a ver, este PDF tiene 37 hojas. Está la introducción, lo que ya les he estado explicando, lo que son las normas APA. Y como primera parte tenemos cuál es el formato general del trabajo. Aquí nos indica que los tamaños son Tiny Roman. Estos son los tamaños que se pueden trabajar. Tiny Roman 12 puntos, Georgia 11 puntos, Computer Word 10 puntos, Calibri 11, Arial 11 y Lucida Sans 10 puntos. Los espaciados tienen que ser interlineados 2.0, sin espacio entre párrafos. Es importante que no dejemos entre párrafo y párrafo espacio porque eso le resta visualmente, eh, o sea, hace que el lector pierda el hilo porque eh, afecta estéticamente la presentación del trabajo. La alineación todo el trabajo tiene que ser alineado hacia la izquierda y sin justificar. Independientemente que atractivamente no se vea todo justificadito, las normas APA nos indica que toda la alineación es hacia la izquierda y no tiene que estar justificado. Se trabaja con una sangría de 1.27 entre cada párrafo. Y la sangría francesa para las referencias también son de 1.27. Por favor, tomen en cuenta cada uno de estos tamaños y cada uno de los pasos que les estoy indicando porque todo eso se revisa. La numeración, aquí tienen un ejemplo. La numeración de las páginas es en el extremo superior derecho en números arábigos. Los márgenes de la hoja tienen que tener 2.54 centímetros de cada lado, eso lo configuran en Word. El orden del trabajo, este de aquí no vamos a tomar en cuenta lo que es el orden del trabajo porque ustedes van a tener en la siguiente sesión, ya se les aborda cuál es la estructura específica del trabajo que ustedes van a manejar. Aquí tienen un modelo de cómo ustedes pueden hacer su portada, si se dan cuenta.
Tenemos el número agrábigo en la parte superior derecha, tenemos el título del trabajo, el título del autor, la institución, el nombre de quién está, el docente que está encargado y la fecha. Este es un formato de cómo tiene que ser la portada o la carátula del proyecto. En el resumen, en las normas APAS y también en el trabajo que nosotros vamos a pedir, se les va a pedir un resumen. Aquí nos indica que el resumen no tiene que ser más de 250 palabras. Nosotros vamos a trabajar específicamente con 150 palabras para el resumen del proyecto de grado, que es uno de los primeros apartados que se presentan en el trabajo. Aquí les indica qué es un resumen, dice que es una descripción breve y completa de los contenidos del documento, generalmente está limitado a 250 palabras, nosotros especificamos 150. Debajo del resumen siempre van las palabras claves, se aplica la sangría y van en cursivas. Eh, Aquí tenemos lo que son las referencias. Algo importante que tenemos que aclarar para que no haya la confusión. Hay una diferencia entre citas y referencias. Las citas son menciones, tener en claro esto, por favor. Las citas son menciones breves dentro del texto que indica la fuente de una idea, dato o cito textual. Incluye el apellido del autor y el año de la publicación. Un ejemplo de esto, Pérez 2020. Sin embargo, las referencias son listados completos al final de todo su trabajo. Es un apartado que se llama referencias y estará que proporciona detalles completos de todas las fuentes citadas. Incluyen información del nombre del autor, año de la publicación, título del trabajo y datos de la publicación, así como el link correspondiente. Si ustedes ven aquí el apartado que dice tablas y figuras, también vamos a trabajar con este apartado, más que todos los que presenten las tablas, figuras o gráficos, se trabaja con normas APA. En los anexos, aquí les indica cómo deben presentar de manera correcta los anexos. El anexo A, B, C, tienen que enumerar el anexo y tiene que, dentro de la narración, si usted está poniendo a un dato importante en el anexo, usted tiene que poner ver anexo A. Lo que hace que el lector está leyendo su redacción y dice, ya, la información la complementa si yo tengo que ver en el anexo A y se va hasta el anexo A para poder verificar y ampliar el tema que usted tiene propuesto allí. Aquí están los niveles de los títulos, cómo tiene que poner, en nivel 1, cómo va el encabezado centrado en negrita, nivel 2, alineado a la izquierda, cómo son los títulos que se van a manejar. Tablas y figuras, tomen en cuenta esto porque trabajamos con gráficos, tablas y figuras. Todo lo que usted va a utilizar tiene que estar citado, referenciado y aplicar el formato APA. Miren un ejemplo de esto, el formato de tablas. Aquí se está presentando una tabla y se está aplicando el formato APA. Se tiene que enumerar la tabla, se tiene que poner el tema de la tabla, el título descriptivo, hasta cómo tienen que ponerlo en cursiva, en negrita, el contenido, tiene que haber la nota, todo eso se tiene que exponer en el trabajo. También tenemos el formato de las figuras para cuando trabajemos el análisis de los datos. Aquí tienen cómo tienen que aplicar correctamente el formato APA. Estas son para las tablas y figuras que ustedes presenten. De igual manera, todo está especificado aquí. Por favor, leer de manera correcta. Aquí vamos a lo que son las citas, lo que yo les indicaba, que las citas corresponden a las ideas que se retoman de otras fuentes de información en un texto. Tenemos diferentes tipos de citas. Las citas preferiblemente fuentes primarias y solo en casos indispensables acudir a fuentes secundarias. O sea, siempre se prefiere citar directo al autor. Es importante usar fuentes confiables de información en la construcción de textos, apoyar con citas, datos específicos como cifras y definiciones. Tratemos de trabajar con parafraseo. Estas son las formas de las citas. Tenemos citas narrativas, las citas parentéticas. En las citas narrativas, el autor se incluye en la redacción del párrafo. La fecha se pone entre paréntesis, énfasis en el autor, implica el uso de frases de citación, por ejemplo, Quintero
2020 plantea que el COVID-19 fue una pandemia que afectó a nivel social y económico al 90% de la población mundial. Esto es un ejemplo de una cita narrativa. Y en una cita parentética se menciona la idea y los datos del autor y la fecha que aparecen entre paréntesis. Se hace énfasis en el autor y no implica frases de citación, sino que usted pone la idea principal y al finalizar solo pone tal como está allí, Quintero 2020. Entre paréntesis, tomen en cuenta cada detalle que se les está explicando. Tenemos lo que es la cita textual, la cita corta de menos de 40 palabras, la cita narrativa. De todas estas citas, la que yo sugiero y la que más validez le da a su trabajo es el parafraseo. El parafraseo se utiliza en el parafraseo se utilizan las ideas de otro autor, pero en palabras propias. En mi apreciación, les sugiero que trabajos académicos trabajemos bastante con el parafraseo, porque no solo expande su vocabulario, le aporta que desarrolle pensamiento crítico, es un sinnúmero de habilidades que usted trabaja con el parafraseo, pero siempre y cuando respaldándose en el autor que le plantea o le da esa originalidad esa originalidad científica a la idea que usted está proponiendo. Aquí tenemos un ejemplo de parafraseo narrativo, un parafraseo parentético. Tenemos las reglas según los números de autores. Esto es importante. Si ustedes encuentran un artículo científico que tiene un autor, esta es la forma en que ustedes tienen que citar, en la forma de la citación narrativa o la citación parentética. Si hay dos autores, se pone el apellido de ambos autores. Si son tres a más autores, tienen que poner el primer apellido que aparece en el artículo científico, seguido del et al y el año que estamos. Eso es en la cita narrativa, y en la cita parentética van ambos elementos dentro de un paréntesis. También tenemos lo que es el autor corporativo, cuando se trabaja con documentos como por ejemplo la Organización Mundial, abreviaciones. Tenemos también ejemplos. Cada uno de estos nos va dando ejemplos de cómo se va a citar. De dos autores, de tres a más autores, los autores corporativos. Un ejemplo aquí tenemos de cita del mismo autor con diferente año. El mismo autor tiene dos publicaciones y esas dos publicaciones no son importantes. Aquí esta es la manera correcta. Separado de un punto y coma, para la cita narrativa y la cita parentética. Ahora, lo que nos interesa también es las referencias. Todo esto aquí no le tomen tanto en cuenta, únicamente los datos que se les está indicando. Ahora acá la parte que dice referencia. Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, como les indicaba. En esta referencia, que es el último apartado del documento del proyecto de grado, usted va a poner todas las referencias específicas. Y aquí tomen en cuenta, este es un ejemplo de referencia. Tiene que estar ordenada por orden alfabético, la sangría tiene que ser francesa. Si se dan cuenta, es una sangría diferente. Desen en cuenta cómo se va referenciando. Si ustedes sacan un artículo científico, ustedes tienen que ir viendo. Aquí dice variación de acuerdo con el número de autores. Aquí también les indica cómo tienen que referenciar cuando es un solo autor, cuando son de 2 a más o 20 autores, de 20 a más autores, todo eso se les indica aquí. Y en esta parte de acá vamos a ver la forma básica, cómo citar los libros. A partir de la página 25 vamos a ver cómo se citan los libros. Esto es para libros, libros con autor, libros con editor, libro en versión electrónica, libro con traducción, capítulo de un libro, artículo científico. Normalmente cuando trabajamos con este tipo de proyectos de grado, trabajamos con lo que son artículos científicos. Este es el que más nos interesa. Y aquí tenemos la forma correcta de citar un artículo científico. Se pone el apellido, siguiendo la estructura, el apellido, el inicial del primer nombre, el año de la publicación, el tema del artículo, la revista en la que fue publicada,
la página, la numeración de la página el volumen de la página y el número, el volumen de la revista y el número de la revista y la página. Seguido de esto se pone el link donde usted encontró el artículo científico. Este es el que más les recomiendo, trabajar con la forma básica de artículos científicos. Si ustedes encuentran eh, periódicos, encuentran aquí están para cómo puedan referenciar en periódicos, cómo pueden los informes gubernamentales, todo esto está como ustedes puedan referenciarlo. Aquí también este es otro punto importante con el que se puede referenciar con tesis y trabajo de grado anteriormente. Aquí tienen la forma correcta como deben referenciarlo. Eso sería todo. En cada uno tienen que analizar este instructivo, trabajen con el material que ustedes vayan a ir seleccionando. Si ustedes solo van a trabajar con artículos científicos, ya les mencioné cómo tienen que hacerlo. Si van a trabajar con tesis de grado de otras personas que esté publicado en el internet, tienen la forma también correcta o cualquiera de estas opciones que ustedes tienen para poder citar y referenciar. Pero recordemos que tiene que ser información de carácter científico. Si ustedes pueden analizar, está todo como puedan ustedes referenciar cada uno de los casos que se vayan aconteciendo de acuerdo a su tema de trabajo. Eso sería todo por esta sesión. En la siguiente sesión ya abordamos directamente cuáles son los lineamientos para el proyecto de grado, indicándole qué cosa tiene que ir en cada apartado. Le agradecemos. Pasen bien.